Hola amigos, desde aquí, desde Buenos Aires, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando nos vean. Hoy en otro capítulo del Puente Álmico, con un invitado maravilloso, que es mi maestro Francisco Stiglitz, y ya voy a buscar a ver si lo invito a este puente a unirse. Hola, hola a todos. Hola, hola. Aquí estamos. Ya estamos, Hola, Julio. Un maestro, gusto, maestro querido, ¿cómo le va? ¿Cómo un anda? gusto, un gusto escucharte, un gusto verte Qué y bueno, una qué alegría bueno. estar acá compartiendo este Qué- encuentro con vos y con toda sí, la gente que te conoce y que seguro sí, conoce tu trabajo y la dimensión humana y espiritual que te pertenece. Un gusto, Claudio. sí. El gusto es mío y aparte la alegría de poder tenerlo en este vivo, ya que eh, yo les he contado a muchos amigos y seguidores que estoy haciendo en este momento un curso de espagiria con usted. Habíamos hecho también el de magia ancestral en su Tal cual, momento. tal Y yo cual. siempre le digo, ¿cuándo va a dar el curso de talismanes? Ujú. Y en eso estamos, seguramente a la brevedad, seguramente a la brevedad. Y Eh, bueno, Maestro, yo le quería, en la realidad es para que la gente lo conozca, sos muy eh, amable. y saber que nunca lo hemos hablado, ¿no? ¿Qué es lo que lo lleva a usted a esta profesión o a este amor por toda esta sabiduría ancestral? ¿Qué lo lleva, no? ¿O a qué edad comenzó? Qué bueno, qué bueno. Quizás es la gran pregunta, ¿no? Porque tiene que ver con esto, Claudio, de que la presencia de lo divino, su intervención en nuestra vida, lo que llamamos la providencia, viene a jugar un papel un poquito como a generarnos un destino inesperado en nuestra vida. Yo cuando era adolescente, yo me crié en un ámbito, mis padres eran artistas, entre otras cosas, me crié un poco en ese ámbito y mi sueño juvenil primero era dedicarme a la música, en todo ese mundo estaba dando vueltas. Pero a los 14 años me aconteció algo que fue un gran quiebre en mi vida y que pasó de ser el dolor más grande que tuve en mi vida a estar atravesado también por la mayor bendición de mi vida junto con otras, por supuesto, que es que a los 14 años perdí a mi hermana melliza en un accidente de auto que falleció. Ajá. Imagínense que eso es como la sensación de acá se acabó todo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Con todo lo que eso implica. Pero todo ese momento, precisamente, esa situación de un dolor, ¿no? Obviamente, indescriptible, incomparable, no hay palabras para transmitirlo, fue también la puerta de acceso a una búsqueda, no tanto de una respuesta, diría, sino de una respuesta que me conforme, que me diera realmente, pues yo creo que una respuesta no es lo que te cierra intelectualmente, sino lo que tenga capacidad realmente de transmitirte un sentido, un consuelo. Y eso me llevó a lo que algunos, como el mismo Gandhi dice que le dijo alguna vez a ciertas personas vinculadas con la tradición cristiana que debían convertirse, pero a su propia religión. Y eso me llevó sin buscarlo o buscándolo, pero sin darme cuenta, a un encuentro con la tradición del hermetismo a partir del cristianismo. Y desde muy joven, ya a partir de esa edad, 14 15 años, o sea, un adolescente, un niño grande, a empezar a transitar por esos recorridos en una época donde en Argentina no había mucha difusión, había cosas que eran inaccesibles, no sé, conseguir un mazo de tarot, libros de alquimia. Pero bueno,
Dios me fue poniendo en el camino gente muy interesante y situaciones de vida muy, muy benéficas para mí, y todo eso me fue llevando a algo muy providencial también, que es que me encontré siendo muy joven atendiendo gente, con el tarot, con la magia, con temas vinculados con la alquimia, la astrología. Entonces, ya en mis 20 estaba ya, pasé del deseo de ser músico a algo que elegí, pero que porque primero me había de alguna forma elegido, para decirlo así. Yo me sentía muy cómodo en ese ámbito de escuchar a la gente, asesorarla, acompañarla. Y bueno, así me fui formando, y dentro de las cosas que creo que fueron la gran bendición para mi vida es en este ámbito, ¿no? Porque luego, por supuesto, tengo otras bendiciones que me acompañan, mi familia, mis amigos, mis hijos, mi esposa, mi vida. Claro. Pero la gran bendición fue atender muchísima gente en la juventud, muchísima, muchísima. Creo que vos también tuviste esa Sí, bendición, yo por ¿no? ahí, yo también me crié en un ambiente de músicos, pero estaba a la sombra una abuela india de la tribu de los indios Huarpes, que estaba ahí bichando todo siempre, y yo la disfruté a mi abuela hasta los 10 años, que ahí fue donde me sentí también como muy perdido porque ella me enseñaba muchas cosas de ritualísticas, ¿no? Por así decirlo. Entiendo. Para mi madre, mi abuela era como la gran bruja y Claro, yo, hay cosas que las pude después ir descubriendo de una manera de autodidacta, leyendo libros como por ejemplo, no sé, Lobsang Rampa, porque ahí encontré algunas respuestas cuando él hablaba del cordón de plata, porque yo de chico les decía que me veía dormir y la única que mira, me creía era mi abuela. Esa es la mira, verdad, la única que me creía era mi abuela. mira, Y esto que yo le decía, yo salgo de mi cuerpo. ¿Cómo que mira. salís de tu cuerpo? Me decía mi mamá. Y bueno, Ujú. y eso fue llevando después a buscar maestros hasta que después fue todo tapado por el hecho de mi trabajo administrativo, todo lo que sea Te entiendo. la carrera contable y estudiar idiomas, y uno, pero eso siempre estuvo, y a los 40 fue mi gran revolución, ¿no? Y también viene siempre cuando uno pasa por alguna situación límite, ¿no? Es Tal un, cual, sí, fue así. Y fue así tal cual. que en la Patagonia, sin querer, me encontré con una india que yo solo la veía y los demás no la veían. Mira, mira, Y yo estaba como loco buscando, lo loco fue que yo iba para el glaciar y buscaba que todo el mundo, estando en Calafate, todo el mundo me hablaba de Calafate, la planta, y yo buscaba la planta y cortaba ramas y las olía, porque me decían que tenía un olor especial, la flor, la hoja, y yo en un momento dije, pero estoy haciendo las mismas cosas que hacía mi abuela. claro, Cortaba hojas, claro. cortaba plantas y las guardaba. Y bueno, nada, muchas cosas me quedaron en el tintero, como esto de aprender el secreto de las plantas, para qué son, para qué... Entiendo, Mi abuela manejaba también los hongos, claro, claro. y mi mamá me decía, de eso no se habla. Y no sé, y bueno, nada, yo doy con usted, yo estuve mucho tiempo creído cuando voy a Uruguay que usted era de Uruguay y después me vengo a enterar de que no. Había comprado el libro de las Vírgenes Negras que me llamó mucho la atención. Mira, Bueno, además está decir que Francisco es un escritor, tiene libros académicos, libro de tarot, pero me llamó mucho la atención eso porque lo de las vírgenes negras, porque en su momento mi abuela me hablaba de, yo sé que el libro tiende a otra cosa, pero me hablaba de que todo lo que era de negros, porque mi abuela era negra,
Era como prohibido, maltratado, marginado, y yo digo, evidentemente siempre me terminé juntando con gente marginal. O Y sea, bueno, termina mi camino con gente rara, por así decirlo, ¿no? bueno, Dios los cría y el viento los amontona, ¿no? Es una Sí, realidad de eso también y de que no todo el mundo está en posibilidades de creer lo mismo, de estar en comunión con ciertas cosas. Hace claro, falta una sensibilidad. Y está bueno esto que decís también, Claudio. Bueno, las vírgenes negras, le comento a las personas que dentro de sí, los libros que tengo escrito, uno es un libro sobre tarot marsellés, que es un manual, otro es sobre alta magia, que tiene un alta poco que magia. ver con la forma de aprender a conocer los tiempos, los momentos, los colores, los ángeles, los días, las horas, los rituales, las plegarias, para para nuestro bien y el de las personas para las que querramos trabajar. Luego Lo tengo un libro saluda, sobre... lo saluda Gabriela Lemos, dice, hermoso libro. Muchas gracias, muchas gracias. Gabriela es una persona hermosa que, aparte que estamos compartiendo un montón de cosas juntos. Un gusto, Gabriela, muchas gracias. Y el libro Las Vírgenes Negras habla un poco de esto de la relación de la Madre Universal con la Madre Tierra, la alquimia, la espiritualidad de lo femenino. Después tengo un libro sobre la elaboración de talismanes y bueno, otros libros que irán saliendo en el momento, seguramente estamos amasando alguno de esos libros. Ahora, pensando en esto que me decías, Claudio, de que hoy se habla mucho con respecto al árbol genealógico y lo que heredamos, ¿no? Porque también es cierto que heredamos cosas para pagar, cosas que podríamos entender como una deuda, pero también es muy cierto que heredamos muchas bendiciones, que ni siquiera a veces tenemos certeza de dónde vienen, quién las trae, cómo llegan a nosotros en algo así como un ADN espiritual que nos acompaña, ¿no? Sí, Y ese cúmulo de bendición suele recaer, obviamente, sobre alguna persona del clan que pueda sentirse depositaria de esa bendición para utilizarla y para aplicarla. Yo soy de la idea de que, bueno, en principio, las ciencias a las que yo me dediqué toda mi vida se llaman el hermetismo, dentro del marco del hermetismo cristiano, son la alquimia, la magia, la astrología y la cábala. Y sí, todas estas ciencias están pensadas con un único fin, si nos ponemos a pensar, que no es otro que el poder transmutarnos a nosotros para ejercitar el bien a partir de la experiencia de la fe, a partir de la experiencia del servicio. Si se alejan de esos lugares, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? claro. Pero básicamente todo el trabajo se basa un poquito en eso. Y la incorporación de conocimiento no tiene otro fin que ese, ¿no? Siempre digo que nadie estudia enfermería para curarse a sí mismo o medicina para curarse a sí mismo. Estas artes están pensadas como artes al servicio de, y así como uno tiene y tuvo la suerte de encontrarse con gente que le hace el bien a uno y le ha hecho el bien a uno, bueno, en eso uno tiene que tratar de estar devolviendo algo de esa bendición que uno recibió y, y aprender en el sentido de uno le gustaría ser atendido por un médico en el caso de necesitarlo. Ahí veo a Violeta, que saludo también, que saluda, que en caso de necesitar un médico que te atienda, esperás una persona que ame lo que hace, y eso que implica, que esté formada. Yo creo que la formación es una forma de amor, ¿no? Que el estudio es Totalmente. una forma de amor, que la práctica es una forma de amor, ¿no? Entonces, ahí, bueno, llevamos la vida. Yo en este momento no atiendo gente, pero atendí más de 30 años. La editorial de los libros se llama LEA, Lea. Las personas que están en Argentina, nosotros lo distribuimos si quieren, después en Argentina, en Uruguay. Si no están agotados en Uruguay,
vuelven a estar nuevamente en toda habla hispana, los libros se distribuyen, en, eh, los tarotistas son los enfermeros del alma, dice Violeta. Sí, 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 sí. claro, hay algo de eso, sí, estamos ahí Sí, tratando de... siempre, bueno, yo ahora vuelvo a decir, no atiendo gente, pero eh, creo que no hay historia humana que no hayamos escuchado, desde las más dichosas, gloriosas, bendecidas, maravillosas, a las más tristes, ¿no? sí, sí, Y tal cual. sí, sí, y eso hay que reconocer también que obviamente hay que saber hacerlo, entre comillas, lo que digo es que saber en el sentido, siempre le digo a mis alumnos que si vos no vas a tener una forma de vida, si te vas a dedicar al tarot profesionalmente y no tenés el deseo de cuidarte, protegerte, no te conviene hacerlo como profesión, ¿no? Claro, Y me da la sensación de que ese tratamiento de cómo realizarlo sin claudicar en el intento es muy importante que se enseñe junto con la disciplina técnica de interpretar, ¿no? Por lo menos esa es mi experiencia personal, de que hay que aprender a cuidarse, como lo haría cualquier persona que trata con una materia como es el dolor humano, ¿no? Que es un claro. Sí, tema sí. importantísimo. Ahí decía Violeta que los tarotistas son los enfermeros del alma, ¿no? Tal Y cual, sí, es tal cual. tal Incluso cual. yo hace unos años atrás me acuerdo de mi profesora de tarot, Martina Paul, que ella decía que para Celso decía que para uno ser un buen médico, hablaba de que tenía que saber eh, los planetas, tenía que saber la vida secreta de las plantas, hablaba de la numerología, hablaba de cábala, y ahí dice, ahí sí, uno es como que está, porque uno puede entender de que a veces te marca un día de nacimiento, un planeta. También me acuerdo de mi mamá cuando me cuenta de que mi abuela, esta, decía, Claudio nació un viernes, así que va a ser bastante problemático. Y yo dije, ¿por qué será? ¿No? Bueno, que ahí, Este, sí, nosotros lo que intentamos hacer, y lo hicimos muchos años, es trabajar el tarot con el mapa natal de la persona en conjunto, ¿no? Y hacer una lectura eh, como en concordancia. Y es cierto, la frase de Paracelso es que todo buen médico debe ser un buen astrólogo. Y dentro de estas cosas que decís, y dice Violeta, para ser buen personal hay que ser buena persona sin duda. Tal cual, yo creo que también es muy importante, yo le digo a la gente, mira, si encontraste un tarotista, un astrólogo que te inspira confianza, no lo cambies por otro, porque sus errores pueden incluso estar insertos dentro de una trama benéfica. Pero hay gente muy talentosa. El problema con la adivinación es cuando la gente talentosa utiliza ese talento para guiar a la persona a quien acompañan y atienden hacia prácticas espirituales que la terminan enredando en un millón de problemas, ¿no? Entonces, sí, nuestro trabajo también es un poquito, a veces pienso que somos algo así como médicos del destino también, porque el destino es una cosa, obviamente si hay algo para pensar en la adivinación, Agripa, Paracelso, dice qué lindo escuchar los nombres de Agripa y Paracelso. Todos, todas personas por lo menos de mi alto afecto, en especial diría que el descubrimiento en mi adolescencia del material de Agripa y sus admiradores posteriores como los magos del siglo XIX, Eliphas Levi, Papus, fueron para mí sí, que yo ya estaba inserto en una tradición de un cierto cristianismo alejado por ahí de esta mirada tan moralista que a veces suele tener. Fui entendiendo también que, perdón si vamos como de acá para no, allá, como bola sin manija, pero todo va todo bien. Claudio, de que lo que sentí con todos estos autores es que todo lo que había aprendido sobre el cristianismo en mi infancia tenía que ser repensado.
tenía que ser, yo creo que uno no está obligado a creer en un Dios en el que no quiere creer, en el sentido de que el Dios que me enseñaron no era necesariamente es que el que los maestros de la tradición del hermetismo cristiano me transmitían, ¿no? Uno era un Dios cruel y falto de misericordia, y el otro era un Dios misericordioso, omniamoroso, lleno de belleza. Entonces, bueno, ahí eso, ¿quién no quiere estar cerca de un ser que expresa todas esas virtudes, ¿no? Claro, Reivindica, dice Tarot a veces, sí. Y también esto de que a veces pensamos que ya sabemos cómo es, ¿no? Esto se tiene un nombre, se llama prejuicio, ¿no? sí, Y totalmente. cuando nos acercamos vemos que hay otra cosa ahí que es distinta a lo que aprendimos, a lo que nos enseñaron, y hay que desandar ese camino para hacer un aprendizaje nuevo. Y en los años, muchos años, este aprendizaje fue compartido también con alumnos. Tengo una inmensa bendición, es que en mis cursos puede haber, en estos momentos son todos exclusivamente online. Yo en una época me dedicaba mucho a viajar, ahora estoy viviendo en una zona semi-rural básicamente, y los cursos son exclusivamente online. Y en mi curso puede haber un alumno que hace con sinceridad 20 y pico de años que está tomando clases conmigo, alguien que se anotó ayer y no sabe quién soy. Dentro de ese rango, de todo, y de profesionales a personas sencillas. Todo eso, creo que también una de las cosas que me resulta a mí interesante es que el contenido de mi trabajo lo pueda yo traducir para ponerlo en manos de la gente que se acerca para que pueda utilizarlo, ¿no? Sí, Dice Violeta que ya por prejuicio no lee el tarot. Y eso termina pasando mucho, que la gente es tan grande para algunas personas el prejuicio al tarot, que yo creo que, como todo, ¿no? Uno no hay que darle margaritas a los cerdos, dice el Evangelio, y yo sí. creo que hay que dejar que se acerque la gente, se tiene que acercar. Cuando yo era muy joven, y ya me dedicaba, bueno, no puedo hacer más que hablar bien del tarot. Crié a mis hijos gracias al tarot y que generé mi vida, ¿no? Pero, por ejemplo, había gente que se me acercaba y me decía que yo estaba haciendo algo que era malo, oscuro, que era, perdón lo que voy a decir, que era un curro. Bueno, todo eso Sí. nos lo hemos tenido que soportar, pero A mí me han incluso en la mandado, comunidad hasta la policía me han mandado a mí. no llegué tan lejos, por suerte. Sí me ha pasado, por ejemplo, ir a presentar libros y en mis libros en lugares del interior de Argentina, y que la gente por miedo no iba porque le parecía que era algo oscuro. Y bueno, una de las funciones también que me parece muy importante es revalorizar, por lo menos en los tarots de Marsella, en especial, más que por lo menos en especial los tarots de Marsella, que es a lo que yo me dedico, como libros de espiritualidad, porque no son otra cosa que libros de espiritualidad escritos en clave. Es un libro escrito en clave, ¿no? Un libro sin Sí, texto, donde la adivinación es parte gracias Agustino, es parte de las prácticas posibles, pero obviamente no es la única. Y creo, estoy convencido, que como dice Eliphas Levi, es el libro, es el objeto adivinatorio más excelente que existe, ¿no? Dice, si el tarot se debe leerlo por intuición del tercer ojo abierto, no falla en cada persona. Y si intuís, claro, me pasa que es interesante la pregunta o el comentario. Yo creo que las personas que tienen una intuición natural parecida a la evidencia, por ejemplo, ese tipo de prácticas en la antigüedad eran más cercanas. La adivinación está dividida por los cuatro elementos, hay adivinaciones de claro. fuego, de agua, de aire, de tierra, ¿no? Sí, sí, El tarot requiere de una cierta intervención del intelecto, de la,
se interpreta intuitivamente, pero yo creo que así como que no es, no a todo el mundo le agrada trabajar con él por esta cuestión también de que no es solo intuir, sino hay una definición de si les interesa un libro distinto de tarot, aparte del de Claudio, por supuesto, eh, un poquito más viejo el libro, Claudio, por hablo del siglo XIX, es un libro que se llama El tarot de los imagineros de la Edad Media, de Oswald Wirth, que fue De un gran Witt, hermetista, claro, sí. el tarot de Y él Witt, dice claro. que la adivinación es imaginar correctamente. Dice Violeta, ¿qué diferencias hay entre el marsellés y el rider? Y el rider eh, es un es un post-Marsella, para decirlo así, ¿no? Es una, un Marsella adaptado a la estructura del autor del Mazo Rider, que fue una persona también muy formada. Pero podría decir eh, que el mazo de Rider es un Marsella adaptado a la visión del maestro que lo reformuló el maestro White. Pero los Teatros Marsellas tienen algo que es sumamente interesante, que es precisamente su sencillez, ¿no? El gran ocultista Oswald Wirth dice, sí, sí. Sí, Y tiene libros hermosos también sobre hermetismo, un libro bastante raro de conseguir sobre astrología, teniendo en cuenta que en el momento que Will escribe, la astrología estaba en muy gran descrédito, ¿no? Por lo tanto, era muy potente escribir de astrología y de tarot en esa época. sí, sí, claro. Y bueno, ahí en el tiempo también, muchos años tuve un laboratorio donde elaboraba los elementos con los cuales trabajaban las personas que se acercaban a mí, se distribuían en otras partes del mundo, desde velas, cirios, inciensos, talismanes, todos estos elementos elaborados en un laboratorio. No hablamos de un laboratorio químico, sino un laboratorio mágico, donde todos estos elementos se elaboraban ritualmente. Algo de esto está volcado, por lo menos con respecto a la versión de talismanes, en mi libro se llama Magia Talismánica, que bueno, para quien quiera aprender un arte y una ciencia juntos que también, porque también la palabra talismán es una palabra que pareciera que quiere decir cosas que no significan de verdad. Por ejemplo, bueno, hay una confusión entre talismanes, sellos, amuletos, son todas cosas distintas. Y mi libro plantea y mi curso una forma de trabajo que te permita elaborar talismanes con con un cierto conocimiento que vas a ir enriqueciendo, en el cual sí, por supuesto, les diría que es necesario para ese arte, incluso para la práctica mágica, conocer bastante de astrología. En especial no Claro. tanto la astrología horoscópica solamente, que es cómo elaborar el mapa natal de una persona, sino el uso de la astrología para la elección de los momentos astrológicos adecuados, el conocimiento de las ciencias sagradas, de las fiestas sagradas que corresponden a los distintos momentos del año. Eh, entonces, el, ese espacio que fue el laboratorio, para mí que duró varias décadas, me permitió también ejercitar un conocimiento que yo pude volcar después también en la enseñanza en mis cursos, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar con elementos que vos comprás, como sea, Sí, claro, a sí, elementos, sí. a elementos que el término que yo usaba era elementos mágico-alquímicos, ¿no? Eh, Trabajábamos también con muchas cosas realizadas sobre el esquema personal de la persona a partir del estudio del mapa natal de la persona. Mucho de esto está en mis cursos y en mis libros, ¿no? Igual, Y bueno, igual, permítame, le quería comentar esto, ¿no? Que yo me he dado cuenta que
hoy día, y lo digo como paciente, ¿no? De ir al médico, primero que el médico no me mira. La otra vez le dije, yo tuve un problema de litiasis, tuve un problema en los riñones, una piedra, y me dio de tomar, me receta ahora una medicación que lo primero que vi, que yo ya sé que no es para mí ese medicamento, que se llaman las estatinas, la rosuvastatina y eso, y lo primero que está contraindicado es con aquella persona que ha tenido problemas de riñones. Entonces me dice, ¿por qué la receta de la rosuvastatina no la está llevando? Y le digo, porque usted no me escucha. Qué Digo, bárbaro. no me escuchó. Sí, es más, los médicos acá te atienden en 10 minutos, te sacan con fritas, ¿no? Es decir, sacar con fritas como decir, sale rápido el paciente y incluso a veces hasta mal hechas las recetas, mal puesta la fecha. Pero digo, no prestan atención. Y uno, por ahí en una consulta de tarot o una consulta de numerología, que acá la estoy viendo a Gabriela Calvo, maravillosa, Ahí nos manda un este, saludo. Muchas gracias, Gaby. sí, sí. Y en eso, incluso a veces los números, ¿no? De una fecha de nacimiento pueden mostrar por dónde está pasando el consultante, el enfermo, como quieran Tal llamarlo. cual, tal Y cual. digo, qué poca empatía que hay últimamente y eso, digo que a veces recurre la gente a una consulta de tarot, una consulta numerológica, en ir al brujo a ver que dame algún tecito, algo para tomar, y digo, Tal cual. ¿cómo todo lo que es la ciencia se empieza a correr, ¿no? Yo hablaba el otro día acá creo que está conectado todavía Agustín, un amigo querido, y hablamos de los hongos, del poder curativo, que mi abuela no me dejaba, no me permitía cuando ella trabajaba con los hongos. Eso me olvidé contarle a Agustín el otro día que charlábamos. Y hoy se está escuchando de que los hongos parece que son la salvación del mundo prácticamente. Tal Pero todo cual, eso se oculta, ocultismo, tal cual. ocultismo. Bueno, creo que hay, también me parece importante restaurar de que las personas que nos dedicamos al trabajo esotérico no nos pase lo mismo que los médicos, ¿no? Que también eh, no terminemos cayendo en los mismos vicios, ¿no? Claro. Debemos ejercer una práctica que sea respetuosa, atenta y no siempre termina pasando, no siempre termina pasando. Hay un conocimiento y que hay un comentario de una persona que se subió el nombre, no puedo verlo, de esto de si nacemos con un don, nacemos o no con un don para ejercer ciertas prácticas espirituales. Agripa dice que se puede nacer con el don o se puede adquirir él le llama dignificación, ¿no? Que es que quien trabaja sobre sí mismo termina adquiriendo un don que no poseía, para decirlo así. Y quien tiene un don debe obviamente trabajarlo, ¿no? Porque el don es una piedra bruta, es una piedra en bruto, no bruta, ¿no? Dice Tarot a veces, un volver a la fuente sin dejar de lado los avances de las ciencias. Claro, porque incluso creo, Claudio, que estabas vos otro día en un grupo donde comentamos algo de estos estudios contemporáneos que plantean que incluso lo que podríamos llamar una, una curación por la fe. ¿En qué sentido? De que la fe hace que se curen las personas. Si vos pones una persona con fe o sin fe en una práctica alopática o homeopática, ambas responden de un modo distinto. Mejor dicho, la misma persona responde de un modo distinto a cualquiera de estas terapéuticas. Entonces, eh, no solamente es el tipo de práctica a la cual acudimos, sino desde el lugar desde el cual estamos parados frente a la situación que como paciente una persona tiene que sobrellevar. Y esto lo podemos decir con respecto a las dolencias físicas, las dolencias del alma, que son un poquito obviamente eh, las que un tarotista, por ejemplo, está más avesado, ¿no?
Eh, yo yo creo esto que decía un poquito Hipócrates, todo lo que cura es medicina, ¿no? Sí, sí, sí. Y si es así, así tiene que ser. Pero me parece sumamente importante que encontremos herramientas para estar vinculados de un modo esperanzado con nuestro destino, ¿no? Sí me parece una cosa durísima y que cada vez uno lo ve más, que es un comentario nada más, lanzarle a los pacientes en la medicina diagnósticos atroces que después no se cumplen, ¿no? Como una forma de, quizás de preservarse, quizás de evitar nada, que si después sale mal, hay cosas yo te lo dije. Pero la cuestión es que en el trabajo espiritual también es importante, y acá es donde aparece algo de la ciencia mágica, el involucramiento de los seres de luz en nuestra experiencia de vida, en cualquier experiencia de vida. Cuando el maestro en el Evangelio, que es un libro, vuelvo también a decir esto, uno cree que el Evangelio lo leyó, los Evangelios, y volvemos a ver que cuando nos acercamos que creemos haberlos leído, ¿no? Esta frase que dice el maestro, ¿con qué puedo comparar el reino? Que es la experiencia de Dios en nuestra propia vida. Dice, una mujer puso levadura en la masa y se fue a hacer otras cosas y la masa leudó. Esta levadura en la masa es la presencia de los seres de luz en nuestra vida. Uno debe involucrarlos. ¿Por medio de qué? La meditación, la invocación, la plegaria. Y esto hace que lo que energéticamente podía inclinarse hacia un lugar complejo, doloroso, negativo para la vida de la persona, se vaya inclinando, polarizando hacia un lugar luminoso. Incluso esto que hablábamos al principio de nuestro encuentro, de que una experiencia de vida que pareciera condenarnos a, a una vida atravesada exclusivamente por el dolor, puede ser también una apertura al conocimiento de una dimensión espiritual que nunca hubiéramos sentido necesidad de buscar si no estamos atravesados por ese dolor. Yo creo que es muy importante que estamos más cerca de encontrar la luz cuando nos acercamos a lo que necesitamos que a lo que deseamos, ¿no? Dice, primero es no hacer daño, ese juramento lo cumplo a rajatabla en todas mis áreas de vida. Claro, tal cual, habría como un juramento hipocrático para toda la vida, ¿no? Para todas las áreas de vida, ¿no? El, uno se acuerda, ¿no? ¿Cuál es la primera ley? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y este modelo, con su sencillez, o la famosa frase, ama y haz lo que quieras, eh, obviamente es sencilla en la formulación y, y requiere una gran entrega en la práctica. Pero es, como todas las leyes espirituales, no puede no cumplirse. ¿Qué quiere decir? Que quien se ha dedicado a hacer el bien, uno no puede ponerse el mote de eso, pero digo, la gente que se ha dedicado a hacer el bien ha tenido en su vida compensaciones a eso que, que quien no lo hizo no las conoce, ¿no? Solo hay una forma de acceder a cierta manera de felicidad o a cierto umbral de felicidad que tiene que ver con la práctica del bien. Y quizás también un poco, Claudio, no sé qué tiempo querés darle a nuestro encuentro, pero me gustaría hacer por ahí un llamamiento con respecto a esto que estamos hablando, ¿no? Y creo que Instagram a la hora nos saca, pero vamos bien, estamos bueno, bien, bueno. estamos bien. Que lo Sí, que yo querría, Claudio, es que en el tiempo a estas grandes ciencias, alquimia, astrología, magia y cábala, le quitemos, e incluso a la palabra ocultismo, a la palabra esoterismo, le sí, quitemos el halo de oscuridad en el cual quedó atrapado todos esos conceptos. Cuando las personas que sirven para uno de guía y de faro, ninguna transitó
por lugares que tuvieran que ver ni con dañar, ni con maltratar, ni con todo lo contrario. Todos se han dedicado al amor a Dios, al amor a la naturaleza, al conocimiento de la naturaleza, al amor a la persona humana. Entonces, me parece muy, muy, muy importante volver a poner la luz sobre lo luminoso de estas prácticas. De hecho, siempre me parece que fue un gran acierto, si se puede decir así, mi libro de alta magia, en su contratapa y en su prólogo dice, vos abrís un libro que dice Manual de Alta Magia y lo que dice, te quiero aclarar que este no es un libro de brujería. Todo lo que vas a encontrar acá está pensado para que puedas hacerte el bien a vos y a otras personas, Sí, ¿no? sí. Entonces, esto me parece central, incluyendo en esto el tarot, la astrología, toda práctica adivinatoria, tiene que estar polarizado hacia la luz y hacia el bien. Y bueno, en eso estamos transitando. Como comenté, tuve la inmensa dicha de que la situación más dramática de mi vida fuera la apertura a la necesidad del encuentro de una respuesta que me convenciera. Digo, una respuesta espiritual que te convence solo es una respuesta que te consuela. O sea, no puede estar acá la respuesta, ¿no? Tiene que estar acá en el corazón y en otros lados. Y en lo personal, en el Cristo, la Madre, yo encontré esa respuesta y también siento que mi disfrute es divulgarlo, ¿no? Como lo puede hacer cualquier persona que encontró algo que ama o que le parece bueno o que es bueno para sí y le parece que es bueno también invitar a los otros. Lo que digo es que, si no me equivoco, fue el Claude Luis San Martín, el creador del martinismo, que dijo, quien habla mal del Cristo es porque no lo conoce, ¿no? En el sentido de que nadie puede conocer la experiencia de los seres de luz vinculados con la amorosidad y pensar que sea esa experiencia atravesada por la perversidad, ¿no? Conocer a Dios, en mi caso, bueno, la atención crística, creo que en especial también el vínculo con lo femenino, ahí está el tema de las vírgenes negras, de las que hablamos antes, la experiencia vinculada con la madre, ¿no? Todo pasa por ahí. Hay como un gran sonido que no sé si vos lo podés. No, 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 yo lo escucho lo más bien. No sé si la gente está recibiendo bien la transmisión, pero yo lo escucho bien. Bien, bien, bien. Tal vez sea porque tenga que lo estén llamando o le caiga mensajes. Bien, dice Tarot, lo genial de este tiempo que estamos viviendo, todas estas prácticas a ver dejaron de ser ocultas, pero hay que estar interesado en buscar. Está bueno, sí, sí, y darse el permiso. Y también hay tres leyes enseñadas por el maestro, que en el sentido de que al ser leyes quiere decir que no pueden fallar. El que buscad y encontraré. Si no encontramos es porque no estamos buscando, debemos buscar con otra intensidad. Golpead y se os abrirá, Sí, pedid y se sí. os dará. Creo que esa triple ley es la de toda persona que está en un camino espiritual, ¿no? Y que creo también que todo está oculto a la vista de todos. Que este es el gran misterio de estos tiempos, como dice Tarot a veces, de este tiempo, es que todo está a la vista para que lo vea quien tenga la vocación de verlo, pero que está todo a la vista y está más a la vista de lo que creemos, ¿no? Y que no es Sí, tanto buscar en el sentido de lo que está escondido, sino ver lo que ya está a la vista. Y eso es sorprendente, porque estuvo siempre ahí, como
lo que vos comentás de tu abuela, son saberes que están ahí y que estuvieron ahí, que nos están esperando y que nuestra predisposición interior nos abre, venga a nosotros, ¿no? Siempre digo que un poquito, ¿sabes? Dice el muy famoso Fulcanelli, que hay Sí, el autor de, quizás la persona por quien conocemos hoy, hablamos de alquimia, se lo debemos un poquito a él, sí, dice que hay un abordaje cabalístico en todos los idiomas, que hay un sentido oculto en el lenguaje que él le llama la cábala fonética, ¿no? Que es que todos los idiomas, al ser hijos del idioma universal, que míticamente lo pensamos como roto en partes en la Babel primordial, en el lenguaje hay un conocimiento que hay un saber que está ahí al acceso de todos nosotros, ¿no? Y dentro de esto me voy a referir a algo de esto que podríamos llamar la cábala fonética, que es la palabra información, ¿no? Pienso, y esto también se lo debemos un poquito a una gran cabalista cristiana llamada Anek de Sausenel, o se llama, porque debe estar viva sí, eternamente, sí, que dice Anik de Susanel. Yo me basé mucho en Anik de Susanel en el libro de Cábala y Tarot para hablar de las partes del cuerpo, ¿no? Ella hizo claro, un tiene libro ese libro espectacular. hermoso que se llama El simbolismo del cuerpo humano, que es hoy creo ya un clásico insuperable, ¿no? Ella estuvo muy vinculada con un tipo de movimiento que fue la Iglesia Ortodoxa Francesa, vinculada a partir de ahí con la Cábala cristiana, eh, y una revalorización del cristianismo vinculado con la Cábala. Y ella plantea esto de que instrucción es lo que te instruye, te construye desde dentro, ¿no? Si no te construye desde dentro, no estás no es instrucción. Y la información es lo que te forma desde dentro. Si no te forma desde dentro, no es información, ¿no? Es Exacto. contenido. Es incluso, creo que cierto contenido es deformador de la interioridad. Nos va mostrificando, oscureciendo, dañando, ¿no? Haciéndonos ver el mundo bajo una forma que no nos permite acceder, por lo menos a algo que sin eso la vida no tiene sentido, que es la esperanza. ¿Te acordás, Claudio, que dice en la puerta del infierno del Dante, Ah, sí, dejad aquí toda esperanza, ¿no? sí, tal cual. Por lo tanto, yo creo que sin esperanza este mundo podría ser una experiencia infernal. Y con esperanza, que no es lo mismo que ingenuidad, digo, la esperanza es la espera de aquello en lo que se cree, la espera con confianza, no es espera solamente, ¿no? Quien espera es espera. Quien tiene Sí, esperanza espera lo que cree. Entonces, creo que la esperanza como motor es la apertura a la experiencia de lo paradisíaco, ¿no? Y la pérdida de la esperanza eh, es la apertura a la experiencia de lo infernal. Y quizás el, también el- nosotros en nuestra el práctica tema es que, el divinatoria, tema es que a veces la esperanza de uno es la mofa de los demás y a uno lo van oscureciendo, ¿no? Que incluso de ahí yo digo siempre que es donde empieza la maldición, ¿no? Cuando yo dije me voy a dedicar a estudiar el tarot, Reiki, numerología, ¿no? Te vas a cagar de hambre, pero vos te volviste loco, ¿qué vas a comer? Incluso me pasó en el año 2007 que yo pasaba por acá por Parque Patricios, ¿no? Y es una avenida muy arbolada, y yo la vi tan linda, dije, yo voy a vivir acá. Y me dijeron, mira, ¿cómo que tirando las cartas te vas a comprar un departamento? Sí, sí. O mira, sea, o como pasó en el 2023, que yo fui a ver la presentación del libro de mi amiga Connie Sibils, y yo dije, yo voy a estar acá. Es como el año que viene voy a estar. Y
la gente a veces se puede reír de eso, y eso a veces nos oscurece o nos hace perder la fe, pero uno tiene que trabajar el yo, que yo creo y creo al mismo tiempo. Pero a veces los demás o el afuera hace que uno dude. Esto como yo decía, yo me vengo a vivir acá y eran señales tras señales, que me mandaban la policía, que se quejaba la vecina. Yo digo, yo no hago ruido, no molesto, pero bueno, Y bueno, todo aquello que desconoce uno lo anula, lo destruye, ¿sí? tal Y cual, hay que tal tener cual, mucha fuerza por dentro de volver a formarse, ¿no? Volver a tal cual, prepararse. tal cual. Y bueno, quizás de lo que debemos privarnos en nuestra práctica es de ahogar la esperanza del otro, ¿no? Y que una puerta se cierre no quiere decir que no sea, que no haya esperanza, porque la esperanza va más allá, siempre implica esta idea de siempre hay una puerta que se está abriendo. Lo que ocurre es que el bien no siempre viene por donde lo esperamos. O digo, el amor no trae la cara que vos querías, pero esto es muy importante también en la práctica divinatoria, que es que nos acercamos, lo bueno también se acerca a nosotros, no solo nosotros nos acercamos a lo bueno, pero esto implica saber atraerlo, pedirlo y también, ¿por qué no? También saber recibirlo, porque ha pasado a mucha gente que he visto que recibió cosas buenas, pero como no eran las que esperaba, las dejó pasar, Claro. ¿no? Y creo, por lo menos, y con esto, Claudio, si te parece, iría cerrando, pero iría Sí. uniendo las dos puntas del mismo lazo, por el lugar donde empezamos, que es que lo bueno viene, viene muchas veces expresado en cosas que uno no esperaría, y que la vida, por lo menos esta es mi experiencia de vida, de la cual yo tengo esta frase, digo, soy una persona feliz que lleva sus dolores, ¿no? Una persona Ujú. plenamente feliz que lleva sus dolores. No me imagino sin esos dolores, pues son parte de mi experiencia de vida. Y que todas las cosas que me hicieron más pleno son cosas que me eligieron y yo tuve que elegir una vez que las encontré. O sea, aparecieron en el camino y yo las pude elegir, ¿no? Pero las pude elegir en la medida en que fueron surgiendo para mí. Y esto no siempre está tan claro, porque a veces pensamos que sabemos lo que es bueno para nosotros. Y lo que digo es que quizás hay algo que es infinitamente o muchísimo más bueno para nosotros que aquello que nosotros hubiéramos elegido, solo por nuestra pequeña fantasía de cómo tendría que ser. Flavio, querido, te agradezco No, el el deseo, agradecimiento les es a agradezco a usted. todos. Sí, Antes que nos corte sí, Instagram sí, bruscamente, sí. te quiero agradecerte a Bueno, vos y a todos los que participaron y los que luego puedan sí, sí, participar de sí. esta grabación. No, muchas gracias a usted y bueno, en principio nos vemos el jueves en clase. Y a la gente Bueno, decirle que sigan la cuenta de Francisco, la página también se llama Espacio Arcano, para que puedan ver los cursos que él está preparando. Y bueno, un agradecimiento a todos los que se conectaron. Nos estamos muchísimas viendo. gracias. Muchísimas, Nos vemos. muchísimas, muchísimas gracias. Bendiciones para Gracias. todos. Nos vemos. Chao, Muchas gracias. bendiciones. Chao, chao, chao. Gracias. Chao, chao.